Hoy en Si no lo veo no lo creo, hablaremos de el día de San Valentín. Hoy, día que subimos el vídeo, es 14 de febrero y es un día muy especial para muchas personas, ya que es San Valentín, o dicho de otra manera, el Día de los Enamorados. Pero, ¿de dónde viene el Día de los Enamorados? ¿Y ese tal Valentín, quién fue para que le dedicaran tal día como hoy? Para responder estas preguntas, nos adentraremos en la leyenda de San Valentín. Para ponernos en situación, esta leyenda con tintes de hechos verídicos nos traslada a Roma durante el siglo III. Bajo el mandato del emperador Claudio II, o conocido también como Claudio el Gótico, Roma enfrentaba muchos desafíos. Tuvo que lidiar con invasiones bárbaras y, por supuesto, lideró persecuciones contra los cristianos, ya que eran vistos en aquella época como una amenaza al orden tradicional romano. Recordemos que la religión predominante era el politeísmo romano, nada que ver con los cristianos. Claudio, en un intento de fortalecer su ejército, tomó una decisión drástica. Prohibió los matrimonios entre los jóvenes, creyendo que los solteros sin familia serían mejores soldados. En este contexto surge la figura de Valentín, un sacerdote cristiano a quien no le gustó esta prohibición de Claudio II. Le pareció completamente injusta y un sinsentido, así que Valentín, desafiando al emperador, continuó celebrando matrimonios clandestinos para los jóvenes enamorados. Valentín estuvo celebrando matrimonios durante un tiempo, pero no tanto como a él le hubiera gustado, ya que finalmente fue descubierto y arrestado, y por lo tanto fue condenado a muerte tanto por promover el cristianismo como por celebrar matrimonios en contra de la orden imperial. Ya en la cárcel, Valentín estuvo hablando con el carcelero Asterius. Este hombre tenía una hija que era ciega. Valentín, a pesar de ya haber perdido toda esperanza de poder seguir con vida mucho más tiempo, empezó a orar y pedirle a Dios por la hija del carcelero, y según la leyenda, esta mujer recuperó la vista. Este milagro hizo que tanto el carcelero como toda su familia se convirtiera al cristianismo. Aún así, la leyenda cuenta también que el destino de Valentín ya había sido sellado, por lo que el 14 de febrero del año 269 falleció ejecutado. Una vez fallecido, descubrieron que antes de morir había escrito una carta a la hija del carcelero, firmada como Tu Valentín. Este pequeño gesto de amor es lo que dio origen a la tradición de enviar tarjetas de amor en el día de San Valentín. De todas formas, no hay que olvidar que esto es tan solo una leyenda. Sí que sabemos que existieron dos sacerdotes por aquella época que se llamaron Valentín y que murieron ejecutados, y uno de ellos murió ese 14 de febrero del año 269. Pero no hay documentos que especifiquen la historia del Valentín protagonista de este vídeo casando parejas en secreto. La mayoría de los detalles que conocemos provienen de tradiciones orales y relatos escritos siglos después de que algo de esto sucediera. Tampoco se sabe nada de que ninguno de los dos Valentines que fueron ejecutados estuvieran enamorados de la hija de ningún carcelero. Así que aunque esta historia pueda ser en cierta medida bonita, no hay que olvidar que tan solo es eso, una historia, una leyenda que nos deja una bonita inspiración de amor, sacrificio y valentía, y una razón más para celebrar el día de San Valentín. Aunque esta historia pueda explicar por qué la Iglesia Católica decidió poner el 14 de febrero como el día de San Valentín para conmemorar al protagonista de la leyenda, cabe mencionar que el hecho de asociar el día de San Valentín con el amor romántico, típico de las películas de amor que vemos hoy día, realmente se consolidó en gran parte gracias a Geoffrey Chaucer en el siglo XIV. Chaucer escribió un poema llamado Parlamento de las Aves. En este poema, Chaucer vinculó el 14 de febrero con el comienzo de la temporada de apareamiento de aves y lo relacionó con que si era un día perfecto para que las aves encontraran pareja, ¿por qué no lo iba a ser para los seres humanos? Por lo tanto, gracias a su poema que fue trending topic para su época, ayudó a relacionar el 14 de febrero con el amor romántico, popularizando la idea de que el día de San Valentín era el momento perfecto para encontrar el amor y para las parejas de enamorados, y que por tanto se podía hacer una festividad en torno a ella. Pero estamos hablando del Día de los Enamorados y no hablamos de Cupido. ¿No tiene ningún papel en todo esto? Pues la verdad es que no. Cupido no tiene ninguna conexión directa con la historia del día de San Valentín. La figura de Cupido ha sido incorporada en la tradición de este día debido a la asociación tan fuerte con el amor y el romance en la mitología romana. Al final, simplemente la sociedad en la que todos vivimos ha cogido el simbolismo de Cupido y lo hemos añadido a nuestra propia cultura. Pero no explica en ninguna medida por qué el 14 de febrero es el Día de los Enamorados y tampoco tiene ninguna relación con San Valentín. De todas formas, hay un dato muy curioso si hablamos del Día de los Enamorados que debería mencionar. ¿Habéis oído hablar de la fiesta de Lupercalia? Lupercalia fue un tipo de fiesta muy importante en la antigua Roma, que se celebraba entre los días 13 y 15 de febrero. Era una fiesta que estaba dedicada a purificar la ciudad y a promover la fertilidad. Para ello se hacían sacrificios de cabras,
Y los luperci, una especie de sacerdotes de aquella época, se untaban con la sangre de las cabras sacrificadas. Después de untarse con la sangre, se vestían con las pieles de las cabras a tiras. Y los luperci corrían desnudos por las calles de Roma golpeando suavemente a cualquier persona que encontraran con tiras de piel de cabra. De hecho, eran las mujeres jóvenes las que se presentaban voluntariamente para ser golpeada por los luperci con las tiras de piel de cabra, creyendo que de esta manera les aseguraría fertilidad y facilitaría el parto. Este tipo de tradición o ritual pagano, como seguramente os estaréis imaginando, no gustó mucho a la Iglesia Católica. Así que muchos historiadores han sugerido que la fecha del 14 de febrero para el día de San Valentín pudo haber sido elegida por la Iglesia Católica para reemplazar y cristianizar las prácticas de Lupercalia. Al establecer una fiesta cristiana en un periodo cercano a Lupercalia, la Iglesia de esta manera desvía en cierta medida a los creyentes cristianos de las festividades paganas hacia celebraciones más aceptables para ellos. En resumen, podemos decir que la elección del 14 de febrero como el día de San Valentín y el significado de todo lo que engloba se debe a una combinación de razones religiosas, históricas y culturales. La fecha se estableció originalmente para conmemorar el martirio de San Valentín, a la par de que esta fecha les vino como anillo al dedo para poder cristianizar una festividad pagana que no les gustaba absolutamente nada. Con el tiempo y las tradiciones populares, acabaron transformando este día en una celebración del amor romántico, gracias al poeta Geoffrey Chaucer y la adición de Cupido a nuestra propia cultura actual. Toda esta mezcla de factores han consolidado que el 14 de febrero siga siendo una fecha muy especial para muchas personas dedicada a los enamorados. Si te ha parecido interesante, dale a like, compártelo y no olvides suscribirte. También tienes el link de Patreon en la caja de comentarios por si quieres hacer un donativo para el apoyo y la mejora del canal. Nos vemos de nuevo en el siguiente vídeo.